Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing. Hola a todos, continuamos con el taller y hoy vamos a estar aprendiendo una serie de funciones que nos ayudan a administrar los datos de un array. Son en concreto este listado que estáis viendo en pantalla y vamos a ir viendo en qué consisten uno a uno. El primero que vamos a aprender es append y lo que hace es expandir una matriz en un elemento y agrega datos a la nueva posición, y esa posición es al final de la matriz. El tipo de datos del parámetro del elemento debe ser el mismo que el tipo de datos de la matriz. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando estamos utilizando objetos, los datos devueltos de la función deben convertirse al tipo de datos de la matriz de objetos. Por eso he subrayado en azul SonClass, que está entre paréntesis. Bueno, eso lo que está haciendo es convertir los datos que nos devuelve la función append a los mismos datos que tiene nuestro array. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo práctico, pero esto lo que es en realidad es un conversor. Cuando convertimos de números decimales a números enteros y ponemos int entre paréntesis, estamos haciendo exactamente lo mismo ahora, pero con un tipo de datos que es un objeto. En su forma más básica, la sintaxis debemos poner dos parámetros, un array y un valor. El valor va a ser lo que añadimos y el array es el array donde queremos incorporar ese valor. Me he explicado un poco mal, pero con un ejemplo lo vamos a solucionar. Bueno, en primer lugar tenemos aquí un array de strings que he llamado días y contiene los strings lunes, martes y miércoles. Vale, voy a poner un comentario en este print y vamos a ver, nos vamos a fijar aquí en la consola. Voy a subir un poco los tamaños para que se vea mejor. Voy a subirlo a 22 y a 22. Si le damos a imprimir, lo que nos imprime este primer print, nos imprime el array y nos imprime lunes, martes, miércoles. Bien, después lo que hacemos es otro string y añadimos nuevo día y le decimos que esto es igual a append, que es la función que estamos aprendiendo, y como primer parámetro ponemos el array días y como segundo el elemento que queremos añadir. Entonces, si le quitamos este comentario, como veis aquí ya nos pone el jueves. Podemos seguir, podemos continuar y decir, vale, pues string new día 02 es igual append new día y aquí entre comillas vamos a poner viernes y vamos a imprimir new día 02. Vale, volvemos a reproducir y como veis aquí me ha añadido al final de nuestro array el día viernes y así podemos continuar. Entonces append para lo que sirve es para añadir al final de nuestro array un elemento y lo que hacemos es guardarlo en un nuevo array. Vamos a verlo ahora con un ejemplo práctico un poco más visual. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, tenemos una clase ball, ¿vale? Que yo creo que ya la hemos hecho en algún ejercicio, si no, bueno, la vamos a comentar rápidamente. Bueno, creamos una clase ball, le añadimos una variable decimal x, otra variable decimal y, una variable de velocidad, una variable w que significa width y una variable de color. En el constructor lo que hacemos es ponemos una variable temporal x, una variable temporal y, un width y una variable de color. Y todo esto lo igualamos con las variables que hemos creado aquí arriba. Bien, en los métodos lo que tenemos es un método gravity, que lo que hacemos es sumar a la velocidad un valor de gravedad. Como veis, la velocidad la inicializamos a 0 y esta función no tiene nada más, este método. Luego, el método mover, lo que hacemos es añadir la velocidad, que ya tiene sumada la gravedad, a la posición.
a la posición en este caso de Y. Y lo que sucede es que cuando llegamos a la parte inferior de nuestra ventana de visualización, bueno, lo que hacemos es invertir esa velocidad, pero no la invertimos por -1, lo que va a ir haciendo esto al ser menos 0,99, lo que va a ir haciendo es rebotando, pero con el paso del tiempo irá perdiendo fuerza ese rebote. Vale, y esta línea es un poco un ajuste, ¿vale? Lo que hago es igualar Y a exactamente este valor, que es la altura menos el ancho, o sea, el ancho de nuestra bola dividido entre 2, o sea, la altura menos el radio, y lo hago porque si no el programa me daba un error, se quedaban las bolas en la parte inferior de nuestra ventana de visualización. Vale, tenemos un método más que lo que hacemos es mostrar nuestras bolas con un color de relleno que es la variable C, sin stroke y una posición, bueno, pues que es una elipse en la posición XY y con un diámetro de W. Muy bien, vamos a nuestro programa y lo que hacemos es crear un array de objetos ball, lo llamamos balls en plural, y le decimos que es igual a new ball y que tiene 0 elementos, o sea, nuestro array comienza sin elementos. Creamos una variable de gravedad que es la que vamos a sumar aquí en Gravity y comenzamos con nuestro setup. Una ventana de visualización de 800 x 800 con un frame rate de 30. Fijaos que aquí en el setup ni siquiera inicializo balls, ¿vale? Aquí hay una opción para inicializarlo con los elementos que queramos, pero lo que quiero que hagamos es hacerlo de manera interactiva, que añadamos elementos a nuestro array con el ratón. Bueno, continuamos. En el draw lo que hago es dibujar un fondo gris muy oscuro y inicializo todos los métodos con un bucle for, y los métodos de balls son gravity, move y display. Aquí he puesto un print para que sepamos la cantidad de elementos que tiene nuestro array en todo momento, y aquí vamos a hacer, como comentaba, que sean interactivos. Bueno, pues con mouse preset, lo primero lo que voy a hacer es que nuestras bolas, en lugar de tener un solo color, que tengan un aleatorio, un random, y aquí creamos una nueva bola. Y le decimos que ball B es igual a new ball y le decimos que nos cree la posición X y la posición Y que sean la posición de nuestro ratón. Como diámetro de nuestras bolas va a tener entre 20 y 60. Y luego un color RGB que es esta variable de aquí que es un random. Y por último usamos la función que estamos aprendiendo en este ejercicio, que es balls. Como veis aquí tenemos que ponerlo, como hemos comentado al principio del vídeo, entre paréntesis para que convierta este append a objetos balls. ¿Y dónde lo vamos a poner? Bueno, pues lo vamos a poner en nuestro array balls. ¿Y qué objeto va a ser? Bueno, pues va a ser el objeto B. Bueno, pues después de explicar todo esto, vamos a ver cómo funciona. Inicializamos nuestro array. Como veis, comienza en 0 y dependiendo de la posición de mi ratón, yo pulso y empiezan a crearse elementos que se suman a nuestro array, ¿vale? Estos elementos, dependiendo de la altura, tendrán mayor o menor rebote. Si los creo en la parte baja, bueno, pues el rebote será inferior a si los creamos en la parte alta, que va ganando velocidad a medida que va cayendo por la suma de la gravedad. Y como veis, aquí abajo tenemos 16 elementos dentro de nuestro array y podemos seguir sumando todos los que queramos. De esta manera, bueno, pues no tenemos que inicializar nuestros arrays con un valor concreto e inicializar todos los elementos desde el primer momento, sino que podemos ir añadiendo elementos a medida que el programa va avanzando. Bueno, pues para esto sirve la función append. Vamos a ver para qué sirve la siguiente. La siguiente función que vamos a ver es array copy.
lo que hace array copy es copiar un array o parte de un array a otro array. La matriz src, que sería la matriz inicial, se va a copiar en la matriz dst, que sería como la matriz destino, comenzando en la posición especificada por src position y en la posición especificada por dst position. El número de elementos a copiar estará determinado por el parámetro length. Ten en cuenta que la copia de valores sobrescriben los valores existentes en la matriz de destino. Para agregar valores en lugar de sobrescribirlos, debemos usar otra función que se denomina concat. Vamos a ver qué significa todo esto. En el ejemplo que estáis viendo en pantalla tenemos dos arrays de string, uno llamado semana 1 y otro llamado semana 2. El primero contiene lunes, martes, miércoles y el segundo jueves, viernes, sábado. Bien, cuando mandamos a imprimir el primero, nos imprime lunes, martes, miércoles. Si mandamos a imprimir el segundo, lo que va a hacer es imprimirnos jueves, viernes, sábado. Bien, con array copy lo que le vamos a decir es que coja el contenido de semana 1 y lo copie en el destino, que sería semana 2. Cuando imprimimos semana 2, lo que sucede es que ahora nos imprime el contenido que teníamos en semana 1, lunes, martes, miércoles. Esto sucede con dos parámetros. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Por ejemplo, nos decía la teoría que podíamos incluir parámetros. Estos parámetros deben ser con números enteros, así que vamos a poner aquí un 1. Semana 2 vamos a poner un 0. Y nos decía también que podíamos elegir la posición. Voy a poner un 2. Y vamos a imprimir y vamos a ver qué pasa. Fijaos lo que ha pasado en la consola. En la consola ahora nuestra semana 2 lo que contiene es martes, miércoles y sábado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha empezado a copiar a partir de el elemento 1, o sea, el lunes es el 0, el martes es el 1, así que ha copiado martes y miércoles. En semana 2 a partir del 0, pero el elemento que ha copiado es el número 2, entonces 0 el jueves, 1 el viernes y 2 el sábado. Vamos a ver, poniendo aquí 2, se nos va de madre. Esto habría que ponerlo a 1. Siempre tienen que trabajar dentro del 3. ¿Veis? En este caso, si modificamos estos parámetros, pues sería miércoles, o sea, este parámetro porque le estamos diciendo que sea el número 2, 0, 1, 2. En la semana 2, en la posición 0, que añada 1. Aquí lo que estamos haciendo es, al poner un 1, lo que hacemos es poner el miércoles en el centro. Y si ponemos un 2, aquí el miércoles estará al final. Este primer parámetro nos va a indicar a partir de qué posición va a copiar. Y este nos va a indicar en qué posición lo vamos a copiar. Si pongo el 0, lo copiará el miércoles en el primer lugar. Si pongo el 1, me copiará el miércoles o pondrá el miércoles en segundo lugar. Y si pongo el 2, me lo pone en tercer lugar. Bueno, como veis, esto tiene un poco de miga. Os recomiendo que investiguéis un poco para que podáis entender bien cómo introducir parámetros dentro de esta función, porque bueno, no es tan sencillo como en principio aparenta ser. Y enseguida que cometáis un error, como poner aquí un 3, esto va a dar un error y el programa no va a funcionar. Enredad un poco con esta función hasta que le cojáis el puntillo. Como veis aquí, si ponemos 0, lo que hace es cogernos el lunes.
¿Y en qué posición queremos poner el lunes? Bueno, pues imaginaos que queremos ponerlo también en el 0, pues en este caso aparecería en primera posición. ¿Qué cantidad de elementos queremos coger? 1, solamente estamos cogiendo el lunes. Si quisiésemos coger lunes, martes, pues tendríamos que poner un 2 al final, ¿vale? Y así es como esto funciona. Como solamente podemos recorrer 3, tendríamos que poner un 1 ahí, porque si no nos daría un error. Entonces aparecería en primera posición el jueves, en segunda posición el lunes y luego el martes, porque le estamos diciendo que queremos 2 elementos. Más o menos yo creo que también lo he cogido. Vamos a ver ahora con 3 parámetros, a ver cómo funciona. A ver, si yo le pongo un 2 ahí, lo que sucede es que dentro del array semana 2 me copia los 2 primeros elementos. Si yo quisiese un solo elemento, me copiará solamente el lunes y me lo añade al principio, ¿vale? Si yo quisiese los 3 elementos, bueno, pues me va a borrar, sería exactamente igual que sin elementos. 2 elementos, me copia lunes y martes. Bueno, pues más o menos, yo creo que entre la teoría y este ejercicio práctico, más o menos yo creo que entendéis, aparte que el propio nombre de array copy se comprende, pero bueno, tenéis que enredar un poco con el tema de añadir parámetros y comprobar dónde los está copiando. Vamos a ver la siguiente función. Como ya hemos visto en el ejemplo anterior, con array copy lo que hacemos es sobreescribir un array con los elementos de otro array y decidimos más o menos qué posición queremos. El que vamos a ver ahora se denomina concat y lo que hace es concatena 2 matrices. Por ejemplo, concatenar la matriz 1, 2, 3 y la matriz 4, 5, 6, lo que va a producir es la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debéis tener en cuenta que ambos parámetros deben ser matrices del mismo tipo de datos. Cuando se utiliza una matriz de objetos, los datos devueltos de la función deben convertirse al tipo de datos de la matriz de objetos. Y esto es exactamente lo mismo que hemos visto en el primer ejemplo. Si estamos utilizando objetos, vamos a tener que convertir el tipo de datos de esos objetos poniendo el nombre de esos objetos entre paréntesis. Como siempre, esto es mucho mejor verlo con un ejemplo. Vamos a continuar con el ejemplo de la semana. Tenemos los 2 string con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, semana 1, semana 2. Entonces tenemos que crear otro array de string que vamos a llamar semana total. Y a semana total le vamos a decir que es igual a concatenar semana 1 y semana 2. Entonces, semana total va a contener todos los elementos de semana 1 y semana 2. Y si le decimos que imprima, bueno, como veis, me imprime primero la semana 1, luego la semana 2 y por último, semana total que contiene todos los elementos de los 2 arrays anteriores. Para eso sirve la concatenación de arrays. Lo que hacemos es añadir un array a otro. Tened en cuenta que tienen que ser el mismo tipo de datos, ¿vale? No podemos meter aquí un número entero o un número decimal, tienen que ser string o haberse convertido a string para que podamos hacer la concatenación sin que nos dé errores. Expand lo que hace es aumentar el tamaño de una matriz. Podemos expandir a un tamaño específico y si no especificamos un tamaño, la longitud de la matriz lo que hará será duplicarse. Entonces, la sintaxis es muy sencilla, debemos poner que un array es igual a expand y entre paréntesis poner el array. O si queremos un valor concreto, bueno, pues separado por una coma, debemos poner un valor en números enteros. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, creamos un array de números enteros. En realidad, este array comienza solamente con 2 elementos. Entonces, cuando imprimimos el primer array, lo que sucede es que me imprime que esto solamente tiene 2 elementos.
utilizamos la función span number y cuando imprimimos, si todo va bien, me va a decir que tiene 4 elementos. Entonces, en este punto, este array puede contener ya 4 elementos. Y si volvemos a hacer esta operación, copiamos y pegamos, volvemos a duplicar, va a tener 8 en este punto, y si volvemos a duplicar, va a tener 16. Vale, entonces, span sin ningún tipo de parámetro lo que va a hacer es duplicar el array. Vamos a ver qué pasa si aquí le decimos 20, por ejemplo. Voy a mutear un momento esto. Bien, le damos a play y como veis, aquí tiene 2, aquí tiene 4 y aquí de repente tiene 20. Aquí podemos poner el número que queramos, un número entero que queramos, con el tamaño concreto que queramos para nuestro array. Y de nuevo, si lo duplicamos en el último, bueno, pues nos sale que nuestro array en realidad en este punto tiene 160 elementos. Vale, yo creo que más o menos estos dos últimos están siendo bastante sencillos de entender. Vale. Bueno, si le ponemos aquí 100, bueno, pues resulta que el primero en este punto expandimos a un tamaño de 100, aquí lo duplicamos a 200 y en el siguiente lo volvemos a duplicar y ya tiene en este punto nuestro array podría contener 400 números enteros. Bueno, pues esta función yo creo que es muy sencilla de aprender. De todos modos, ponerlas en práctica porque es muy importante que escribáis estas funciones para que se os vayan memorizando, que sepáis que existen, pero también que lo pongáis en práctica. Y bueno, como está siendo un poco espeso este asunto de las funciones de los arrays, vamos a parar aquí este tutorial, nos tomamos un pequeño descanso y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta aquí llega este tutorial, espero que hayáis podido aprender algo con nosotros, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, muchas gracias y hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.